Muy buenas noches, estimados jóvenes y estimadas alumnas. Gusto en saludarles. Le informo que se está siendo nuevamente grabada y disponible en Teams como siempre. Bien, la pregunta que hago todas las clases. ¿Hicieron la tarea? ¿Intentaron hacerla? ¿Pudieron? ¿Ya? ¿Se hicieron el tiempo? ¿Ya? ¿Cómo anduvimos de tiempo? ¿Qué sé yo? ¿Tiraron algunos palos de ciego? Etcétera. Don José Andrés, dígame. Bien, yo de hecho me sentí bien a gusto con esa tarea, no sé si creo que le puse más atención y me resultó bien. Perfecto. Los demás, las demás, ¿qué pasó? ¿Qué? Cuéntenme. Cuéntenme un poquito. Yo también la hice sin problemas, como que salió sola la solución. Sí, exacto. Bueno, ya, vamos a resolver esa tarea. Vamos a llamar el PyCharm. Voy a primero a compartir pantalla. Vamos a llamar el PyCharm y vamos a abrir, o se está abriendo, lo abrí dos veces parece. No, una sola vez, se abrió una sola vez. Qué bueno. Ya, Open, y ustedes son la C2, Ingeniería en Informática. C2, Ingeniería en Informática. Vespertina, esta es C2, sí, esta es. Son los 8 cursos que tengo de Python, chiquillos. Ya, bien. Abrimos ahí y tenemos esto, lo que yo le había dejado acá. Entonces, la primera tarea la vamos a resolver y consiste en, les pedí a ustedes que crearan una clase nieta. Entonces, vamos a crear esa clase nieta de la siguiente manera. Vamos a crear aquí, voy a cerrar aquí el suma 2 y el my. Vamos a dejar esto y aquí vamos a crear la clase suma 4. ¿En qué consistía el ejercicio? El ejercicio consistía en crear una clase nieta que me permitiera sumar 4 números, de tal manera que esa clase me permitiera heredar de la anterior. Entonces, vamos a hacer que la clase suma 4 herede de suma 3. Para yo poder hacer eso, lo primero que debo es importar el paquete donde está esa clase. Entonces le digo, desde el paquete ejemplo 6 herencia, punto del paquete suma 3, tráigame suma 3. Entonces, vamos a crear esa clase, class suma 4, y le vamos a decir que esa clase hereda de suma 3. ¿Qué hacemos? Declaramos el constructor, pero como este constructor es parecido a ese, pero este constructor tiene 3 parámetros, el constructor que nosotros vamos a trabajar es el constructor que tiene 4 parámetros. Entonces vamos a definir ese constructor con los 4 parámetros, n1, pues no, num1, num2, num3 y num4. Observen que PyCharm automáticamente me está reclamando porque no está completa la instrucción o el constructor. ¿Por qué? Porque me está diciendo aquí hay un problema de cómo se llama correspondencia y efectivamente me está avisando eso, ¿ya? Me está avisando que se está hecha mal la herencia y efectivamente lo que yo tengo que hacer que como esto está recibiendo 4 parámetros y esto está heredando acá, los 3 primeros parámetros se los voy a enviar a la clase padre de suma 4, que es la clase hija en el fondo. ¿Ya? Desde aquí lo voy a enviar para acá. Y eso se hace a través del nombre de la clase, suma 3, punto, y me comunico con el constructor. ¿Ya? Init, le coloco el parámetro básico self y le digo num1, num2 y num3. ¿Listo? Ahí le estoy traspasando los parámetros hacia la clase padre de suma 4. La clase padre de suma 4, que es la clase hija de suma 2. ¿Ya? Y vamos a instanciar el atributo 4. Num4, observen que PyCharm lo tiene oscurecido el atributo porque me está marcando el error. PyCharm es muy parecido a lo que es el NetBeans, te va ayudando mucho en la programación. Es muy útil en ese sentido. Num4 y ahí está el atributo. Perfecto. Ahí está, ya tengo solucionado ese problema. Entonces ahora vamos a definir el método que suma los 4 números. Vamos a poner sumar 4. Y este método debe retornar el self, el número 4 que estamos recibiendo, más que.
Más suma 3. Más self.sumar 3. El método sumar 3. Ya. Veamos cómo corregimos esto. ¿Se te quedó el micrófono abierto, estimado? ¿No le puso el return? Ya, acá me faltó eso. Tiene toda la razón del mundo. Retorne eso. Vámonos al main. Ya, voy a cerrar aquí. Voy a crear aquí. Vamos a crear el main. No, vamos a poner el suma 2 y el main. Ahí está. Tenemos eso. Esto lo vamos a copiar para acá abajito. Ahí está, lo vamos a dejar el suma 4. El suma 3 lo vamos a poner aquí. Suma 3. Me fue para allá arriba abajo. Ahí. Y el main. Me hubiera gustado que hubiera quedado al otro lado. Pero bueno. Veamos si ahora lo hago bien. Ahí está suma 3. Vamos a poner el main aquí. Vamos a poner el suma 2 aquí. O a lo mejor podríamos ponerlo aquí. Ahí sí. Ahí sí ya se ve mejor. Ya. ¿Qué voy a hacer en el main? Ahora el main no se va a comunicar ni con suma, ni con la clase padre, ni con la clase hija. Se va a comunicar con la clase nieta. Pero eso no significa que no se pueda comunicar con las clases padre e hija. No, perfectamente se pueden seguir comunicando. Lo primero que vamos a hacer, vamos a importar esa clase desde el packet ejemplo 6 herencia, desde suma 4, impórteme suma 4, la clase suma 4. Entonces vamos a crear una instancia hacia suma 4. Vamos a poner suma 4 y le vamos a traspasar esos parámetros correspondientes, los números 1, 2, 3. Vamos a poner el 100, el 200, el 500 y el 1000, por ejemplo. Y le vamos a decir que me imprima print ya la suma que sería S4 punto. Observen que cuando pongo S4 puntos, fíjense que me marca los atributos de la clase padre, de la clase hija y también los métodos de la clase padre y la clase hija. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque suma 4 está heredando de suma 3 y suma 3 hereda de suma 2. Por tanto, hay una herencia de aquí hacia abajo. Nieta, hija, padre. Clase nieta, hija, padre. Si la clase nieta hereda de la hija y la hija hereda de la padre, la clase nieta también hereda de la padre. Hay una relación directa. Por eso que me muestra todos los métodos. Eso es el principio de herencia. Pero en este caso lo que yo quiero es suma 4. ¿Qué es lo que está pasando técnicamente aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo en estricto rigor aquí? Está sucediendo lo siguiente. Vamos a hacer esto aquí, por ahí, para que se vea todo. Lo que está sucediendo es lo siguiente, chiquillos. Observen aquí lo siguiente. El main está instanciando la clase nieta, que suma 4. Le está enviando 4 parámetros. El 100, el 200 y 500. Más que parámetros, valores. ¿Quién los recibe esos valores? Los recibe el constructor de la clase nieta. Ahí están los valores. num1, num2, num3, num4. Ahí están los valores correspondientes. Número 1, o sea, él recibe el 100, 200, 500 y 1000 respectivamente. Pero, ¿qué es lo que está haciendo aquí la clase nieta? Le está enviando los 3 primeros parámetros a través de esto que está aquí, de este suma, se lo está mandando a la clase hija, los parámetros, para que le dé la ayuda correspondiente. ¿Qué hace la clase hija? Recibe esos parámetros. Observen que le puse los mismos nombres, ¿ah? Número 1, pero perfectamente podrían ser otro nombre variable, ¿ya? ¿Y qué hace? Recibe esos parámetros, pero ¿qué hace la clase hija? Esos parámetros se los envía a la clase padre. ¿Qué hace la clase padre? Recibe esos 2 parámetros a través del constructor y genera la suma correspondiente. Los 2 primeros parámetros son 100 y 200, por lo tanto aquí genera un 300 aquí. Y ese 300 se lo devuelve a quién? A la clase hija. ¿Qué hace la clase hija? Toma esos 300 y los suma con los 500. ¿Ya? 300 más los 500 se me forman 800. Y ese valor se lo devuelve para acá, a la clase nieta. ¿Qué hace los 800? Lo suma con los 1000 que tiene el valor que está acá. Así opera, hace la operación correspondiente.
Veamos si funciona. Lo ejecuto y efectivamente me da los 1800. ¿Notan cómo se triangularon los valores? ¿Alcanzan a captar eso, chiquillos? ¿Cómo se triangularon los valores? ¿Alcanzaron a captar eso, chiquillos? ¿Y chiquillas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Eso es el ejemplo. Y perfectamente puedo crear una clase bisnieta, tataranieta, etc. Puedo generar una herencia múltiple hasta el nivel que tú, insospechado, que obviamente tú lo puedes generar. Bien, veamos la otra tarea. La otra tarea. Y para hacer la otra tarea, aquí vamos a introducir algunos conceptos interesantes. Vamos a crear el packet. Se va a llamar ejemplo 07. Guión bajo, le vamos a poner herencia 2. Ejemplo 7, herencia 2. Entonces aquí vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear un Python file que se va a llamar persona. Y dentro de esta clase persona vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase persona. Dos puntos. Yo puedo hacerle eso, ¿eh? Nadie me lo impide poner los paréntesis. Aunque sea la clase padre. Perfectamente puedo llevar los paréntesis. Lo que pasa es que Python te permite omitir los paréntesis. Y aquí vamos a declarar 3 atributos. Vamos a declarar el constructor, def init. Vamos a declarar el root, los apellidos y los nombres. Vamos a declarar esos atributos, self.root igual root, self.apellidos igual apellidos y self.nombres nombres igual nombres. Perfecto. Y vamos a crear un método def que se va a llamar mostrar, por ejemplo, nombre completo. Y este método lo que va a hacer, fíjense, vamos a hacer un print. No es obligación hacer un return. Si tú quieres, haces un print. Nadie te obliga a hacer un return. Tú decides si el método es retorna o no retorna algo, si es void o no es void. Eso lo decides tú. Nadie te obliga en ese sentido. Tú generas esa instrucción. Entonces, print, vamos a ver comillas, vamos a ver dos paréntesis aquí, dos llaves, perdón, 0 y 1, y le vamos a hacer punto format, vamos a poner self, punto nombres, coma, self, punto apellidos. Punto apellido. Esta es la expresión correspondiente. Listo, nada más. Vamos a crear una clase ahora, una clase que va a heredar, de hecho, va a ser la clase estudiante. Creamos la clase estudiante. Aquí vamos a hacer un Python file, clase estudiante. El format. ¿Perdón? Le falta un punto al format. Ah, muchas gracias. Ahí sí. Sí, no me di cuenta que estaba marcando. Agradecido. Estudiante, y vamos a heredar primero from, desde el paquete ejemplo 7, desde el paquete persona, del archivo persona, heredeme persona, y vamos a crear la clase estudiante. Y esta va a heredar de persona. Ya. Quiero primero mostrarles un ejemplo antes de seguir con los demás componentes. Aquí le voy a poner un pass. ¿Qué hacía el pass en una clase? ¿Qué hace el pass? ¿Qué me indica el pass, distinguidos alumnos y alumnas? ¿Qué indica el pass? ¿Se recuerdan? Primera clase, ¿eh? ¿O segunda clase? ¿Era de un parámetro en un método o no? No, don Patricio. Era como para decir que esto lo relleno después para que no me dé el error, ¿no? Ya, sí, es más o menos eso, pero más que es eso, que estás declarando una clase nula, sin atributos, en el fondo, inicialmente. Esa es la idea. No es obligación, pero la idea es que para allá apunta esto. Entonces vamos a crear ahora aquí el main.
Vamos a crear el main, new, Python file, y vamos a hacer nuestro main. Vamos a separar las clases. 1, 2, y ahí está. Ahí está la clase persona y el path. Y vamos a crear la clase. Observen que vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a decir from desde ¿cómo se llama? Del packet ejemplo 7.estudiante, heredeme estudiante. Vamos a crear una instancia hacia la clase estudiante, estudiante. Pregunta, si yo ejecuto el main, ¿me marca error? No, profe, no debería marcar error. No debería marcar error. ¿Ya? Correcto. ¿Qué dicen los demás? Las demás. Chat. Vamos con el chat, chiquillo. ¿Marca error? ¿O no marca error? Ejecutémoslo. Y salgamos de la duda. Efectivamente me marca error. ¿Por qué me marca error? Y me lo dice. Faltan esos argumentos. Por mucho que yo haya declarado, por mucho, al tiro, que haya declarado una clase nula, estudiante, esta clase nula está heredando de acá. Por lo tanto, yo a la clase estudiante tengo que enviarle los datos automáticamente. Fíjense que aquí no estoy usando constructor todavía aquí. ¿Se dieron cuenta de ese detalle, no? No tengo constructor aquí. Me estás viendo. Dime quién me hizo un comentario recién. Yo que le ¿Alguien? estaba diciendo que era porque porque no estaba construido el segunda parte. Efectivamente, fíjense, Esa observen es esto. la persona, estudiante, Claro. estaba No, construido. pero no es por eso, sino porque yo no le he traspasado los parámetros. Por eso eso. 11223344-5. Apellidos, los apellidos, por ejemplo, vamos a poner, qué sé yo, Ormazábal, qué sé yo, vamos a poner Francisco. Fíjense, observen y miren aquí con un tremendo ojo. Un tremendo ojo acá. Observen aquí que aquí no tengo constructor. Pero igual esta clase está heredando de persona. La clase estudiante es hija de persona. De la clase persona. Por lo tanto, automáticamente aquí hay un constructor tácito. ¿Ya? Porque independiente de eso que estoy heredando, la clase persona tiene un constructor con 3 atributos, que es root, apellido y nombre. Por lo tanto, cuando instancio la clase estudiante, le tengo que enviar esos datos, necesariamente. Y observen otra cosa, voy a poner st punto, le voy a decir mostrar nombre completo. Observen que el main está instanciando la clase estudiante, pero la clase estudiante es hija de persona. Por lo tanto, al ser hija persona, la clase estudiante tiene acceso a todos los métodos de la clase padre. Y observen, mostrar nombre completo está diseñado en la clase persona. Por lo tanto, yo perfectamente puedo hacer esto. If mostrar nombre completo. ¿Por qué no necesito ponerle print a esto? Porque el print está arriba, profe, en la clase persona. Sí, muy bien, excelente respuesta. Exactamente, el print está aquí. Si aquí yo hubiese puesto return, aquí estoy obligado a poner print. ¿Se entiende el concepto? Es decir, que no necesariamente tiene que pasar por un constructor esto.
La lógica me dice que normalmente pasa por un constructor, pero en este caso le estoy mostrando un ejemplo que no es obligación. Ejecutemos el main, run, y efectivamente me escribe Francisco Almazábal. Lo captaron, se captó, se entendió, chiquillos, chiquillas. Benjamín, Patricio, José, Ignacio, Javiera, Jorge Luis, Brian, José Luis, Nicole, ¿se entendió? Lo entendí, profe, pero es que voy a tener que reverlo porque como estoy también trabajando, estoy como en las dos cosas. Ah, está entendiendo en dos, en dos lados. Ya. Aquí tienen un ejemplo clásico de una clase llega. Pero también la lógica a mí me dice que yo podría tener atributos que son propios de la clase estudiante, que no necesariamente son de la clase persona. Ya aquí la clase estudiante ya está heredando o tiene un comportamiento común a través de ruta, apellido y nombre. Pero a lo mejor la clase estudiante puede tener sus propios atributos. Por lo tanto, aquí voy a dejar esto con comentario y voy a declarar un constructor aquí, def init, que tenga los siguientes atributos: el root, los apellidos y los nombres. Ahí están los 3 parámetros básicos que yo necesito para que pueda enviárselos a la clase padre. No hay problema. Pero podría tener perfectamente sus atributos perfectos, que son propios de ellos. Por ejemplo, la carrera. La carrera que estudia el estudiante es única de la clase estudiante. Y también el curso, ¿en qué curso va de la carrera? Entonces, hecho eso, yo le puedo decir esto: persona, punto, me comunico con el constructor, le envío el parámetro self, coma, y le traspaso el root, los apellidos y los nombres. Automáticamente. Y creo las instancias self carrera igual carrera y creo el self curso igual curso. Pero aquí tengo un problema. Si la clase hija tiene un método particular, por ejemplo, ¿podría la clase persona mostrar la carrera y el curso que tiene el estudiante? Les pregunto a ustedes. No debería. No debería, efectivamente, si yo estoy creando un modelo con herencia, no debería, porque los atributos carrera y curso son exclusivos de la clase estudiante. ¿Ya? No tiene sentido que la clase persona acceda a esos atributos, porque estos los voy a manejar solamente en la clase estudiante. ¿Qué es lo que le está pidiendo apoyo a la clase estudiante? En los atributos ruta, apellido, nombre. Nada más. Para yo evitar repetir estos atributos acá, aplico herencia. Reutilizo el código. Ese es el principio de herencia, chicos. ¿Se entiende? ¿Ya? Fácil sería que yo estos atributos que están aquí los copiara aquí. Pero es que estoy recopiando código. No lo estoy reutilizando. En cambio, aquí estoy reutilizando el código. Y evito un sinfín de formas de programar. ¿Se entiende la idea, chiquillos, para dónde va la micro? ¿Se entiende la idea, el concepto? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Los demás, las demás, Jorge, Javiera, Nicole, José Luis, Brian, José, Benjamín, ¿se entiende, chiquillos? Gracias, Jorge Luis. Ya. Observen, pero también se me puede dar caso. Si es así, significa que la clase estudiante sería la única que podría crear un método que me permitiera mostrar, por ejemplo, la carrera y el curso en que va el estudiante. Entonces yo podría crear un método exclusivo de esto. Por ejemplo, le digo acá, vamos a crear aquí un método def, mostrar carrera y curso. ¿Ya? Carrera y curso. Y le vamos a decir que retorne. Return. Bien, voy a ir combinando el return para que vean ustedes que no necesariamente pueden hacer con print o return. Return y le digo punto format. Ya, le decir que me muestre self punto carrera, coma, self punto curso. Perfecto. Maravilloso. Ya tengo este método que está aquí, es exclusivo de la clase estudiante. Ya, la clase persona padre no tiene acceso a él, pero la clase estudiante
además de imprimir este método, puede acceder a estos métodos y a los atributos porque son públicos. Perfecto. Veamos qué sucede aquí. Aquí fíjense que en el main ya me está marcando error. El main ya me está marcando error aquí. Ahí, vamos a ver. No, no quería hacer eso. Ahí sí, eso quería hacer. El main ya me está marcando error aquí. Clase padre, clase hija. El main me está marcando error porque me dice que me faltan parámetros, inclusive me avisa. Me dice que el parámetro carrera y el parámetro curso no están indicados. Debo mandarle esos datos. Por ejemplo, le puedo decir aquí en la clase main, coma, que le falta la carrera, por ejemplo, ingeniería informática. Y supongamos, en el caso de ustedes, son alumnos de primer año, coma, segundo semestre. Primer año, segundo semestre. Y además, observen el atributo st, le voy a decir st.mostrar carrera curso. Fíjense, es de la clase estudiante. Me avisa PyCharm que es un método exclusivo de la clase estudiante. Pero tengo que tener la precaución, como aquí el método devuelve un string, aquí yo tengo que agregarle un print. Print estudiante curso. Lo ejecuto y vean lo que sucede. Mírenlo, Francisco Almazán, Ingeniería Informática, primer año, segundo semestre. ¿Van entendiendo cómo puedo ir jugando con los métodos, chiquillos? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Veamos. Supongamos que ahora aquí en la clase persona vamos a crear un nuevo método. Se llama mostrar dato root. Entonces, que me muestre el root de la persona. En la clase persona voy a crear un método llamado que me muestre el root de la persona. Nada más el root. Le vamos a decir que print, le vamos a decir que me muestre el root. Vamos a poner comillas. Vamos a hacer que lo imprime con gato. ¿Ya? No con asterisco. 1, 2, 3, 4, 5. Más self.root. Más 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Creo ese atributo. Si yo hago esto, st.mostrar dato root, como yo hice aquí, mostrar dato root, aquí tengo acá, mostrar dato root, ya está apuntando a la clase persona, mostrar dato root, perfecto. Si yo ejecuto esto, run, fíjense, me muestra Francisco y me muestra el root de él, con asterisco. Pero observen que yo puedo hacer lo que se conoce en programación una sobrecarga de método. Supongamos que ya tengo y creo este mismo método, lo creo acá. Fíjense, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Mostrar dato root, pero le voy a cambiar los asteriscos por gato. Para que vean la diferencia nomás. Gato por gato, ¿no? Para que vean la diferencia. Observen que PyCharm automáticamente me puso estas dos observaciones que están ahí. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un método que tiene un nombre que está en la clase padre y un método que tiene el mismo nombre que está en la clase hija. Eso se llama, chiquillos, una sobreescritura, que es un principio de polimorfismo. Me dice, ¿qué me dice aquí? Me dice que, acá, fíjense, me dice que es una sobreescritura del método persona, perdón, del método que está en la clase persona. Y aquí me dice que aquí este método está sobrescrito en la clase estudiante. Tengo dos métodos con el mismo atributo, con el mismo nombre, pero que están en distintas clases. Uno que está en la clase padre y otro que está en la clase hija. No voy a modificar el main. Pregunta, si yo no modifico el main, ¿qué método se ejecuta? ¿El método de la clase padre o el método de la clase hija? No lo voy a modificar aquí. No voy a hacer nada. ¿Qué método se ejecuta, chiquillos? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué les dice su sexto sentido, chiquillos? ¿El padre? Padre. ¿Ya? Todos dicen padre. ¿Quién dice los demás? Fíjense que no modifiqué el método. No lo modifiqué, ni lo toqué. Para nada, no lo he tocado el método. En absoluto. Veamos. Ejecutemos. Acuérdense que el de la clase padre es con asterisco y el de la clase hija es con gato. No se olviden de ese detalle. Si yo lo ejecuto, run, fíjense, se mostró ese método. Y eso se llama por el principio de referenciación. Es un principio de referenciación, de clase referenciada. Por mucho que la clase estudiante sea hija de la clase persona, aquí hay un tema de referenciación. Observen que cuando yo hago ST y le digo punto, mostrar dato root, fíjense que me está apuntando solamente el método de la clase estudiante. No me está mostrando el método de la clase persona. ¿Por qué? Porque aquí hay lo que se llama una sobreescritura. Aquí todos los lenguajes conectados no es que se mareen, sino que ellos siguen el principio de la referenciación. En este caso, por mucho que cuando ocurre esto, él me está diciendo, no, bueno, aquí un momentito. Yo aquí, por principio de referenciación, como usted me declaró una instancia hacia la clase estudiante, a la clase hija, yo lo voy a mostrar a través de eso, porque el otro método no tengo cómo acceder a él. O sea, se puede acceder, pero en este caso, el método que está aquí, que voy a ejecutar primero, es de la clase hija. Pero eso no significa que no pueda ejecutar el método de la clase padre. Pero para eso tengo que recurrir a una instrucción que se llama super. La sentencia super la puedo usar aquí en vez de persona, la puedo usar aquí, y también la puedo usar dentro de los métodos. Super viene de superclass. Superclass. Observe lo que vamos a hacer aquí. Voy a copiar esto mismo, control C, control V. Ahí, y vamos a combinar aquí, y aquí le voy a poner esto. Super, abro paréntesis, cierro paréntesis, y el único detalle es que aquí cuando tú usas super, no necesitas ponerle el self. ¿Por qué? Porque él entiende que tiene que ir a la superclase. En este caso, estudiante está llamando a su superclase. En este caso, su superclase es persona, porque está heredando de ello. Y para que la clase, este método que está aquí, mostrar dato root, pueda también mostrar el dato que está aquí, yo aquí le tengo que decir esto. Super, abro paréntesis, punto, y fíjense, le digo mostrar dato root. Y ahora sí me muestra persona. Porque sabe que con el super punto, él tiene que ir al método que está en la clase, en su clase padre. Por eso es que habla de super. Super se le está indicando que tiene que subir un nivel, en otras palabras. Y si yo ejecuto esto, ¿ya? Vamos a poner mostrar datos. Fíjense que el mostrar datos me sigue ya mostrando dato estudiante, ¿ya? Pero si yo lo ejecuto, ¿ven? Ya me muestra los dos rostros. Uno con el asterisco y otro sin asterisco. Eso es el principio de referenciación y eso sucede porque aquí hay una sobreescritura de métodos. Se usa poco, pero se puede usar. Por eso yo quería mostrarles eso, que la importancia de esto. En otras palabras, si yo estoy usando sobreescritura de métodos, cuando hablo de sobreescritura estoy hablando de métodos que tienen el mismo nombre. Métodos que tienen el mismo nombre, pero están en distintas clases. Por mucho que haya herencia aquí, yo para que la clase hija pueda llamar al método de la clase padre, tengo que hacerlo a través de la sentencia super. ¿Se entendió, chiquillos? Necesito sus comentarios por chat. Por favor, chiquillos. Está complejo, se dan cuenta, chiquillos. Por eso les digo la importancia de que todos los días repasen un poquito. Repasen un poco. Si no es porque yo la haga complicada la materia. La materia de orientación a objetos es compleja. Y ustedes tienen que hacerse la idea, ¿cómo se llama?, de ir generando esto de la mejor forma.
¿qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Me hizo una tremenda clase aquí. Sí. A ver, ahora sí. Sí. Vamos a achicar un poquito aquí. O no me deja achicar esto. No me deja achicar. Ya vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a cerrar persona y aquí lo voy a hacer. Aquí. ¿Qué tengo hasta el momento? Tengo una clase padre. Tengo una clase hija. Y voy a crear ahora una nueva clase hija. Fíjense aquí. Vamos a hacer lo siguiente. El esquema que vamos a tener es el siguiente. A mí me gusta hacer. Aquí tengo un modelo de clase. Un diagrama de clase, chiquillo. Tengo la clase persona. Persona. Aquí tengo la clase estudiante. Estudiante. Y aquí tengo, voy a crear una clase llamada docente. Docente. La clase estudiante es hija. Es hija de persona. Lo que vamos a hacer. La clase docente también va a ser hija de persona. La clase estudiante y docente no son hijas. No hay comunicación aquí. No hay comunicación. ¿Podría haberlo? Sí. Usted podría hacer una comunicación a través de una dependencia, pero no tendría sentido para tu modelo de clase. No tendría sentido para tu modelo de clase. ¿Ya? La idea es que trabajen de manera independiente. Entonces vamos a crear esta clase docente. Voy a ponerle un print de pantalla para copiárselo acá. Print de pantalla aquí. Y vamos a crear esa clase. Vamos a cerrar estudiante. Vamos a cerrar el main no. Y aquí vamos a crear la clase docente. Python file. Archivo docente. Y en el archivo docente vamos a crear el parent child correspondiente. Está un poquito bueno. Ahí sí. Ya, vamos a heredar del paquete persona from ejemplo herencia 2 punto persona. Impórteme persona. Y vamos a crear una clase docente. Docente. Y esta va a heredar de persona. Dos puntos. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que tengo en estudiante. Y observen cómo se están construyendo las dos clases. Aquí tengo docente y tengo estudiante. Observen que docente y estudiante comparten estos mismos atributos, pero cada una por sí sola puede tener sus propios atributos. Entonces yo aquí podría poner esto. Def, por ejemplo, un constructor que herede el root, los apellidos, perdón, reciba el root del apellido, los nombres, los parámetros, y podría tener su propio trabajo, por ejemplo, el título del profesor. Entonces vamos a heredar los atributos, le voy a decir super, ¿ya? Super, y le voy a decir punto, y vamos a ir hacia el constructor de la clase hija, de la clase padre, perdón. Init, le vamos a traspasar el root, los apellidos y los nombres. Ahí están los apellidos y los nombres. Y vamos a instanciar solamente el título. Maravilloso. Título igual título. Tour 3. Título. Ahí sí. Instanciamos y vamos a crear un método propio aquí. Fíjense, vamos a hacer esto. Def, le voy a decir aquí, mostrar título. Mostrar título. Que me muestre el título nomás. La clase docente yo quiero que me muestre el título, no haga nada más. Solamente que me muestre el título la clase docente. Y voy a poner aquí un print, comilla, digo tu título profesional es dos puntos y le vamos a decir que me muestre el título, ser.título. Nada más. Y aquí es donde viene lo interesante. Aquí viene sumamente lo interesante en este proceso que está acá. Este proceso está acá. Observen el main. ¿Qué va a pasar con el main? Vamos a poner aquí un print para separar las clases. Ahí está, un print.
sin separar. Y vamos a crear un atributo hacia la clase docente. Oh, 2. Oh, ¿por qué no me muestra la clase docente, chiquillos y chiquillas? Porque no es la padre, sino que es como una hermana. No. ¿Por qué el main no me muestra la clase docente? Por algo muy básico. Porque no he importado la clase. No le he hecho from ejemplo 07 punto herencia desde ¿cómo se llama? Desde la clase docente, impórteme docente. Importé, pero no he hecho nada más. Y ahora le voy a llamar la clase docente. Y le voy a transferir los atributos. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un apellidos. Voy a poner aquí, qué sé yo, Jorquera. Poner aquí Daniela, por ejemplo. Daniela. Y el título. Supongamos que es profesora de lenguaje. Lenguaje y comunicación. Lenguaje y comunicación. ¿Ya? Y lenguaje y comunicación. Y observen, cuando yo pincho doc punto, fíjense que la clase docente, como es hija de persona, accede a todos los métodos que están en la clase persona, incluyendo el método que está en la clase exclusiva docente. Puede hacer esos métodos y también a los atributos de la clase correspondiente. Entonces, si yo le digo docs punto, por ejemplo, le digo mostrar nombre completo, me va a mostrar el nombre completo, pero va a reutilizar el método que está en la clase padre. Y si yo le digo doc punto mostrar título, me va a mostrar el método que está exclusivamente en la clase hija. En este caso, la clase docente. Y observen lo que pasa. ¿Ven? Ahí están los datos y aquí está Daniela Jorquera, que es tu título profesional, es profesora de lenguaje y comunicación. ¿Qué he logrado con esto? He logrado que he creado un modelo de clase que tiene una clase padre, 2 hijas, pero las instancias que crea el método main ya son instancias que acceden directamente tanto con el objeto ST, él puede acceder a los atributos y los métodos de la clase padre, y también yo puedo acceder a través del atributo de la instancia doc. Si tengo 2 atributos que están accediendo al mismo método, miren, mostrar nombre completo, pero este método y ese método están exclusivamente en la clase root. Y si yo quisiera mostrar el root, me va a mostrar solamente el root de la clase padre. ¿Por qué? Porque en la clase hija es docente, no tengo creado ningún mostrar datos root. Pero si creo, también estaría creando una sobrecarga también. Maravilloso. Última pregunta, antes de dejarle una tarea. La pregunta. ¿Puedo crear una lista? Hasta el momento, perdón, les voy a mostrar mejor el esquema mejor. Tengo este esquema. Eso y eso. Tengo eso, que está heredada allá. Tengo eso, que hereda allá. Perfecto. Aquí tengo la clase persona. Aquí tengo la clase estudiante. Y aquí tengo la clase docente. Eso es lo que he creado hasta el momento sin problema. Repito, la clase estudiante son hijas de persona, pero ellas no se comunican entre sí. Se pueden comunicar, yo puedo hacer una dependencia para que se comuniquen, pero no tendría sentido. Por ejemplo, yo podría decir, ¿saben qué? Quiero tengo que me muestre a qué estudiante le hace este docente clase, por ejemplo. Podría generar una lista de docentes asociados que sea al estudiante, o una lista de estudiantes asociados al docente. Tendría que ser una dependencia. ¿Ya? Es un poquito más complejo, pero se puede dar. ¿Qué le estoy preguntando yo a ustedes?
¿Puedo crear una lista para este modelo de clase? ¿Puedo crear una lista para este modelo de clase? Así como lo creamos acá, ¿qué creen ustedes? ¿Se podrá crear? Así como lo creamos aquí, lista de objetos con dependencias, ¿de acuerdo? Lo hicimos recién, lo hicimos en las clases anteriores. ¿Puedo crear eso, chiquillos? ¿Qué les dice su lógica? ¿Qué les dice su sexto sentido? ¿Podré crear una lista a un modelo clase así de este estilo? ¿Qué les dice su lógica? ¿O ya están mareados hasta ahora? ¿Qué les dice su lógica, jóvenes? ¿Se podrá? ¿Qué hizo don Ignacio? ¿Ya lanzó la piedra don Ignacio? Responda. Bien, Sí, yo creo que sí, se puede crear una lista. ya. Los demás, ¿qué dicen las demás? ¿Qué opinan? ¿Se puede? Sí se puede. La pregunta, ¿cuántas listas creo? ¿Una lista? ¿Dos listas? ¿Tres listas? ¿Cuántas listas creo? ¿Cuántas listas creo? Aquí yo debiese tener una lista de estudiantes y una lista de docentes, porque son independientes que den de una misma clase, tienen datos distintos. Por lo tanto, yo aquí debería yo crear esto, hacer esto, lista estudiante igual corchete, y podría hacer esto, lista docente igual corchete. Puedo crear una lista. De tal manera que yo pudiese guardar los objetos aquí. Nadie me lo impide. Podría hacer esto. Aquí, cuando creé el objeto, le podría hacer esto. Lista estudiante punto agregue el objeto st. Y aquí podría hacer lo mismo. Lista docente agregue el objeto doc. Agregar el objeto doc. Y la cantidad de datos que tenga la lista estudiante no tiene por qué ser la misma que tenga el docente. Supongamos un colegio que tiene 1000 alumnos, podría tener una lista con 1000 alumnos. Y en ese mismo colegio hay solo 50 profesores. 50 profesores y profesoras. Por lo tanto, significa que aquí yo podría tener una lista solamente con 50 datos. No necesariamente la cardinalidad de ambas listas puede ser la misma. ¿Ven que te lo permite? Efectivamente lo permite. Ya. Último, datos. Vamos de nuevo al modelo de clase. Lo voy a hacer todas las veces que sea necesario. Ahí está. Vamos a poner ahí. Maravilloso. Y maravilloso. Ya tengo esto. Disculpen lo grotesco de la imagen, pero realmente cuesta hacer estos dibujitos. Tengo eso. Tengo eso. Tengo eso. Eso, una clase, me faltan los métodos. Aquí está el esquema. ¿Ven que esto es un modelo de clase? Está respondiendo a un sistema en particular. Un sistema en particular. Y eso que yo no pedí herencia en la evaluación 1. ¿Qué tengo aquí? Tengo persona, brillante, persona. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo estudiante. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo docente. ¿Qué tengo aquí? Vamos a crear otra clase, una clase nieta. Tengo una clase llamada nota. Y aquí tengo una clase llamada sueldo, por ejemplo. Ahí tengo un esquema que está acá. La clase nota es
hija de estudiante, pero estudiante es hija de persona. Por lo tanto, nota es nieta de persona. La clase docente es hija de persona. La clase sueldo es hija de docente. Por lo tanto, la clase sueldo es nieta de persona. Por lo tanto, la clase nota puede acceder a todos los métodos de la clase estudiante y de persona. La clase sueldo puede acceder a todos los métodos de docente y de persona, y también a sus atributos si son declarados públicos. Ya más adelante vamos a trabajar con atributos de tipo privado, ¿ya? Que son ya, que para eso tienen otro tratamiento muy distinto. Si yo quisiera hacer una lista, ¿qué debería ser lo lógico? Debería crear una lista de notas y una lista de sueldo. Porque de aquí el nivel parte hacia arriba. De aquí el nivel parte hacia arriba. Entonces, esa va a ser la tarea que yo les voy a dejar. Voy a hacer un print de pantalla aquí. Todas las clases voy a dejar tareas, chiquillos. Todas las clases. Con la intención de que ustedes practiquen. Y vayan practicando esto. Si no es tan fácil. Entonces vamos a ir aquí. Vamos a poner aquí unidad 1. No, esto no. Esto es de algoritmo. Aquí semestre 2, POO, veamos cuál la tuvimos recién, la C2, B50, C2, B50, C2 de 1, B50, aquí está. Unidad 1, herencia 2, y vamos a abrir aquí esto, abrir con blog de nota. Entonces aquí está la tareita. Control C y la vamos a pegar aquí. Control V. Tarea. ¿En qué consiste la tarea? En lo siguiente. Crear una clase nieta nota que dependa de estudiante. Crear una clase nieta sueldo que dependa de docente. Crear dos listas con modelo de clase con 3 sets de datos como mínimo. Una lista para las notas y una lista para los sueldos. Y si tengo una lista de notas, tengo una lista también, por ende, tengo una lista de estudiantes y una lista de personas, por lógica. Voy a ir teniendo ese esquema. Esa es la tarea, chiquillos. Vamos a cerrar esto. Close Project. Voy a cerrar el PyCharm. Ustedes son la sección C2 vespertina. C2 vespertina. C2 pero ingeniería. C2 aquí está. Añadir al archivo. Zip. Ya, ahí está. C2 vespertina. Ingeniería en informática. Sí, ahí está. Y la vamos a copiar aquí a archivo de ustedes. Ahí está el esquema. Listo, reemplazar. Cuéntenme, ¿les gustó la clase? Muy complicada. Cuéntenme un poquito. ¿Se dan cuenta el potencial que tiene la orientación objeto? ¿Van entendiendo por qué les digo que todos los días repasen un poquito? No es que yo quiera hacer la materia complicada. Esto requiere un poquito de maduración y para eso es fundamental que ustedes repasen y estudien, chiquillos. Cuéntenme, ¿qué